Con la bienvenida de un poeta con dos voces, la de toda una generación surrealista, por un lado, y la trastocada por la guerra por el otro, voy encontrando, voy dando paso con esa inscripción en la entrada, esencialmente del poeta Guillaume Apollinaire, del que decía Andrés Holguín, un colombiano que hace un estudio muy detallado de la poesía de los últimos siglos en Francia, quien decía que todo, casi todo lo que tocaba Apollinaire lo embellecía con sus versos. Y así de esta forma, con la potestad del invierno, entró al Père Lachaise, un cementerio al interior del urbano. Y puede que se me señale con afán, con algo de provocación y de irresponsabilidad, que soy un amante de los muertos, de la putrefacción, de la descomposición, y quizás algo muy pequeño, quizás fantasmagórico, de esos señalamientos sea cierto, como si padeciera coimitrofilia. Pero no, mi intención no es los muertos, sino los rumores y las sombras que dejaron sus obras. Pero no porque haya una atracción sexualizada por la muerte, sino porque creo yo que la vida misma, en el alborar de su propio espíritu, mantiene una íntima relación con el hecho específico de la creación, de lo que se hace con las manos, con la cabeza, con los pies, con el cuerpo. Aquí hay alrededor de 400 personalidades que rebosan de fama por sus obras, por sus teorías, por sus pinturas, por su música, por sus libros. Y estas 400 personalidades, para este mundo vasto y enorme, son demasiado importantes, pero lastimosamente podré hacer relación y énfasis en una mínima o ridícula parte de ese porcentaje gigante de esas 400 personalidades. Repito, se trata de, en ese recorrido, de considerar los rumores y sombras materiales en las obras de quienes yacen acá, en el cementerio Père Lachaise de París, Francia. De manera que esa manía de visitar los cementerios es una manía que tiene relación con las obras, insisto. Y es posible encontrar en estas ciudades, en estos dormitorios del Père Lachaise, individuos de la talla de Víctor Hugo, por ejemplo, ese dramaturgo francés que pensaba que cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga. La compositora, cantautora Edith Piaf, ícono de esa frase de no arrepentirse de nada, que inmortalizó cuando dijo también que cantar es una forma de escapar. Por aquí también aparece ese gran novelista y ensayista francés, Marcel Proust, quien dijo que a veces estamos demasiados inclinados a pensar que el presente es el único estado posible de las cosas. También está Gustave Doré, ilustrador francés, que trabajaba los contornos de la palabra desde la imagen.
célebre por inmortalizar a Dante, a John Milton, a Cervantes, entre otros. Por aquí también puedo encontrar al imprescindible Oscar Wilde, ese escritor y ensayista, dramaturgo, novelista irlandés, quien pensaba que algunos causan felicidad donde quiera que van y otros cuando se van. Por otro lado está la imagen virtuosa del pianista franco-polaco Chopin. Sentía sus notas, sentía su presencia con los guardianes, los cuervos y sus graznidos. También me encuentro a Comte, Augusto Comte, siglo XIX, representante y fundador del positivismo, una doctrina filosófica que ha perseguido la verdad, práctica, tangible y medible. También está Molière, dramaturgo francés, que también hace parte de esos barrios diminutos de este cementerio, quien precisamente decía que morimos solo una vez, pero durante un largo y largo tiempo. Una frase heredada del siglo XVII. El gran Jim Douglas Morrison, que en su lápida con inscripciones griegas decía que el recuerdo, que aquí yace el recuerdo del héroe llevado por su demonio. Por allá, en otro rincón, quizás oculto y olvidado por la maleza, el musgo, la humedad, está ese amante del café que decían se podía tomar 50 tazas de café en un solo día para mantener despierta la inspiración. El mismo que creía que el tiempo es el único capital de las personas, que no tienen más que su inteligencia por fortuna. Es Honoré de Balzac. Por otro lado también está, quizás en los lados oscuros no de la luna, sino de la tierra, donde proyectan esos misiles de creación, vertiginosa creación, aparece Georges Méliès, el precursor del cine, un referente importante de la ilusión y de la magia, de la imagen en movimiento. También la libertad, conducida, dirigida por la mujer, solo me hizo recordar a su gestor, Eugène Delacroix, pero también por nuestro lado, que yace en uno de estos dormitorios, en esa imagen en espiral que tiene París. Aquí vino a morir Rufino José Cuervo, con la venia de los cuervos que están alrededor de todas las tumbas. Y es que en el nombre de Rufino José Cuervo se han titulado magísters, doctores, especialistas alrededor de la lengua, de la filología, del griego, del latín, de la gramática. En fin, alrededor de 400 personalidades yacen en este panteón, puesto que en este cementerio, en sus monumentos, en sus mausoleos, en esas esculturas, en esas criptas, esas cámaras fúnebres, las tumbas, las urnas, los sarcófagos, las lápidas, los pasillos, capillas, los crematorios, toda esta pequeña ciudad de dormitorios, de ladrillo, de cemento, de mármol, de musgo, de árbol, de madera, de piedra. Y detrás de cada dormitorio, que es esencialmente estos sepulcros de un país lejano, me encuentro con ese vago espectro de la genialidad.
dormido quizás, buscando habitar otro cuerpo, otra mente, otro corazón, otro espíritu. La genialidad no es un don, a mi juicio, permanente, continuo, que se den excesos. Por eso quise rendir un tributo a tantos y a tantas genialidades que se escondieron detrás de las ciencias, las artes, la literatura, las letras, la filosofía, etcétera. Pero no podía dejar de lado mi interés por retratar, repito, los rumores y las sombras materiales en las obras de estas y estos artistas tan importantes para las personas que de alguna forma encontramos en la lectura la posibilidad de desdoblarnos, como diría Mario Mendoza, de multiplicarnos vertiginosamente a nosotros mismos. El viajero y su sombra acá en el Père Lachaise, un cementerio de rincones pasadizos, sumamente silenciosos, tranquilos, de un sosiego tan merecido como lo que esperamos todos sea la muerte o como espero yo que sea la muerte.